Por un lado, el acceso al agua es un derecho básico y universal, según la observación número 15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Por el otro lado, tenemos que la Organización Mundial del Comercio declaró al agua como un bien privado. En Palestina, Israel confiscó los recursos hídricos considerándolos propiedad estatal. Desde 1967, los palestinos no pueden acceder al agua sin la autorización israelí. Las colonias israelíes generan también un gran problema por el consumo de agua. Cada colono usa casi 5 veces más agua que cualquier palestino de Cisjordania. El muro del Apartheid, construido por Israel, aísla 28 pozos subterráneos que antes podían utilizarse y gran parte del acuífero de la cuenca oeste. Mekorot, la empresa israelí que controla los recursos hídricos y somete a los palestinos, se instalará en Argentina si no reaccionamos a tiempo. Por eso, y porque atendemos el llamado al boicot, desinversiones y sanciones conocidos como BDS contra Israel, te pedimos solidaridad, presión y acción, porque el agua es un derecho, no una mercancía. Decile no a Mekorot. Decile no. Esta vez es oportuno destacar el rol del diputado Oscar Negrelli, integrante de la coalición cívica de la provincia de Buenos Aires, quien fue el que hizo un pedido de informe que lo presentó en la sesión del jueves 13 pasado en la legislatura. Asume una responsabilidad que también fue compartida con el resto de la Cámara. Aquí va. Gracias, señor presidente. Me voy a referir al proyecto 2354. Este pedido de informes, y que en primer lugar nos obliga a agradecer el acompañamiento de toda la Cámara, tiene que ver con una situación, señor presidente, que ha generado la segunda presentación, su segundo pedido de informe ampliatorio, de una situación que estamos pronto a vivir en la provincia de Buenos Aires y que yo creo que esta Cámara debe ser un espacio de resonancia de lo que podría estar pasando y que estamos aún en condiciones de evitarlo. Me estoy refiriendo, señor presidente, a una licitación en marcha que ya se ha realizado la apertura de los sobres con la oferta económica por una nueva planta potabilizadora aquí en la región capital, en la cual aparece un caballo del comisario, que es la empresa Mekorot, que es la empresa estatal de aguas de Israel. Y, señor presidente, dije que quería o pretendía que esta Cámara sea el espacio de resonancia porque ni se habla en los medios, ni hemos tenido aquí la oportunidad de hablar de quién es Mekorot y qué podría ser Mekorot en la Argentina. Mekorot, señor presidente, es una empresa que, de acuerdo, entre otras cosas, a este informe de Amnistía Internacional, y que este informe de Amnistía Internacional voy a acercar a cada presidente de bloque un CD con este informe completo, que son casi 200 páginas, donde en este informe Amnistía Internacional, en base, señor presidente, a trabajos realizados por el Banco Mundial, con lo cual no estoy hablando de ningún espacio supranacional al cual se lo pueda acusar de alguna tendencia revolucionaria, cosa parecida. Estoy hablando de la Asamblea General de Naciones Unidas, señor presidente, donde denuncian a la empresa Mekorot por violación de derechos humanos. La empresa de agua israelí hoy es la responsable de una política de apartheid en los territorios palestinos. Hoy, para que tengamos una idea, cuando la Organización Mundial de la Salud está determinando que el mínimo de agua a usar por un habitante de 100 litros por día, los palestinos están accediendo a usar solamente entre 40 y 50 litros, mientras los colonos judíos están usando 500 litros por persona. Y el uso de este agua, señor presidente, tiene dos alternativas. Una son las aguas subterráneas y otra tiene que ver con las aguas superficiales, que en este caso es el río Jordán. En las aguas subterráneas, señor presidente, el acuífero más importante, que es el acuífero montañoso, está bajo territorio palestino. De ese acuífero
que lo utiliza y lo manipula la empresa Mekorot, de ese acuífero se le permite utilizar a los palestinos menos del 20% y el restante 80% lo utilizan para el territorio israelí. Es decir, que de un recurso que es propio de los palestinos y que hay un acuerdo internacional para que sea de un uso compartido, la manera en cual la empresa Mekorot lo está utilizando está dejando sin ese recurso vital a los palestinos, generando hoy una política que significa que en términos de los territorios ocupados ya no es la avanzada militar la forma más importante de sacar a los habitantes palestinos de su territorio, sino que la negación al acceso del agua está siendo el elemento con el cual se está expulsando a los palestinos de su propio territorio. Y esa operatoria de negar el acceso a un derecho humano esencial como el agua está siendo realizada por la empresa Mekorot, empresa que hoy está planteándose trabajar aquí en la Argentina. Señor presidente, estamos hablando además de que en caso de que esta licitación se lleve adelante y se determine que sea la empresa Mekorot la que construya y opere la nueva planta potabilizadora, vamos a estar violando los tratados de libre comercio que el Mercosur firmó con Palestina e Israel. Porque justamente en su artículo 5, ese tratado de libre comercio, señor presidente, dice que no podrán comerciar con productos ni servicios de prestadores que violen derechos humanos. Y la empresa Mekorot es una empresa que está violando los derechos humanos de los palestinos. Quiero hacer mención de este informe, y me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, señor presidente, a 2 o 3 elementos nada más para que tengan en claro de qué estoy hablando. El informe del desarrollo hídrico palestino realizado por el Banco Mundial dice: los palestinos tienen acceso a una quinta parte de los recursos del acuífero de las montañas. Los palestinos extraen alrededor del 20% del potencial estimado del acuífero situado bajo su propia tierra. Israel, además de rebasar el potencial estimado sin la aprobación del Comité Mixto de Recursos Hídricos en más de un 50%, por sobre lo que le corresponde, esta sobreextracción mediante pozos profundos, sumado a la reducción de la recarga, ha generado graves riesgos para los acuíferos y una disminución del volumen de agua disponible para los palestinos. Dice este informe, para paliar la falta de suministro suficiente de agua, los palestinos tienen que comprar agua a Israel, agua que se extrae del acuífero de la montaña que está bajo territorio palestino. En los últimos años, la cantidad de agua comprada por los palestinos a Israel ha ascendido hasta los 50 millones de metros cúbicos aproximadamente, aunque esta cantidad sigue siendo insuficiente para compensar lo que debe ser el mínimo de 100 litros. Esta agua, señor presidente, que están comprando los palestinos, esta agua también es vendida por la empresa Mekorot. Y para que los colegas diputados tengan una idea, la empresa Mekorot a los israelíes le vende el agua a 0,10 centavos de dólar por litro, y a los palestinos agua de menor calidad, que es agua corriente ni siquiera potable, se vende el litro a 1,20 dólares. Hoy, más de un cuarto de los ingresos de las familias palestinas pobres tienen que ser destinados a la compra del agua, cuando los territorios palestinos están asentados, señor presidente, sobre el acuífero más importante y que está fluyendo por debajo de los palestinos hacia territorios israelíes. Entonces, entiendo, señor presidente, de que es muy importante que tengamos presente de quién estamos hablando. Estamos hablando de una empresa que viola sistemáticamente los derechos humanos, una empresa a la cual el Estado provincial debe decirle que no, como ya le han dicho que no en otras partes del mundo. Y quiero hacer referencia, señor presidente, a otras cuestiones que tienen que ver con esta empresa Mekorot. En este mapa, que seguramente no se va a ver desde lejos, aparece el funcionamiento de la empresa Mekorot, por ejemplo, en Brasil, en Porto Alegre, en Portugal, en Lisboa, en los Estados Unidos, en Los Ángeles, dentro del estado de California. De estos 3 lugares, por la presión civil
por haberse demostrado a Mecorot como violatoria de los derechos humanos, han tenido que rescindirse los contratos y han sido expulsados en cuanto al manejo del agua de estos tres países. Y como verán, en ningún otro país civilizado del mundo aparece Mecorot manejando un recurso tan importante como es el recurso del agua. Y acá, señor presidente, además de dejar en claro las graves violaciones a los derechos humanos de la empresa Mecorot, quiero desagregar mi intervención en otro aspecto que considero importante. Seguramente muchos de mis colegas deben ser más entendidos que yo en el uso del idioma inglés, pero esta figura, este PowerPoint que es del año 2009, ya está marcando que Mecorot en la Argentina es quien ha ganado por más de 100 millones de dólares en aquel momento una licitación para hacer una planta potabilizadora y operarla por 30 años. Este PowerPoint, que es de la empresa Mecorot del año 2009, está anticipando un proceso licitatorio, señores diputados, que todavía no terminó. Acá hay desde el año 2011 un anuncio hecho por el gobernador, hecho en el propio Israel, después de haberse reunido con los responsables de Mecorot, para hacer una convocatoria a una licitación que, como dije al comienzo de mi intervención, ya era el caballo del comisario. Hoy esta licitación no terminó y este PowerPoint del 2009 ya está mostrando cómo la empresa Mecorot está anunciando que es la ganadora de la licitación y que va a operar por 30 años una planta aquí en la Argentina. Una planta que hoy tiene un presupuesto, señor presidente, de 180 millones de dólares. Y acá venimos a la otra parte de la discusión. ¿Cuál es el sentido que en la provincia de Buenos Aires, donde el elemento agua dulce es un elemento barato, es cierto que en Israel, que en Palestina, que en otras partes del mundo lamentablemente el agua es oro, pero nosotros estamos parados, sentados, vivimos sobre el acuífero de agua dulce más importante? Para nosotros, tal como dicen los compañeros de ATE de Hidráulica, para nosotros el agua es un recurso barato. Y acá se lo está proponiendo en esta iniciativa, señor presidente, estar operando con una empresa que no solamente que no va a garantizar los estándares de agua potable, porque la licitación habla de agua corriente, y el agua corriente para consumo humano tiene un consumo de un tiempo limitado. Estamos bajando los estándares de agua potable que exige el Código Alimentario argentino, solamente para beneficiar a un grupo que nada tiene que ver, evidentemente, con los intereses de la Argentina. Yo quiero saber cuál es el sentido de tener que tomar una deuda de 180 millones de dólares, que más allá que la deuda empiece a pagarse después que la obra esté terminada, que tengamos que estar pagando en dólares, cuando eso puede hacerse con capitales argentinos y en la Argentina, y cuando además, sencillamente, si aquí en la Ruta 36, en una parte importante del acuífero del Puelche, pueden hacerse tranquilamente entre 2 o 3 pozos de gran profundidad para abastecer de agua potable a esta región, mientras se repara, se actualiza la planta Dorando Gerardi, y por menos de 10 millones de dólares, es decir, el 5% de lo que quiere gastarse, estaríamos nosotros teniendo agua potable de calidad. Hoy el problema en la región, señores diputados, no tiene que ver con la provisión de agua potable en términos de volverla potable de donde la sacamos, sino en términos de que lamentablemente por la falta de inversión tenemos colapsadas nuestras redes de distribución. Entonces, señor presidente, estamos hablando de una tecnología cara, de una tecnología que no tiene nada que ver con nuestras necesidades y que además nos va a volver rehén por 30 años, porque todo el instrumental, toda la grifería y repuestería que está planteada... Y bueno, seguía la locución del diputado Negrelli, al cual le agradecemos profundamente, y queda demostrado además con su aporte que nuestra causa es una causa de la humanidad. Esperemos que como resolución se decidió que la solicitud de informe pase con o sin despacho para ser abordada en la próxima sesión. Y bueno, también como él dice, ¿no? Cabe destacar que el conjunto de la oposición brindó su acompañamiento a esta iniciativa, así como también el oficialismo demostró su interés por la misma, y esperamos que se concrete este no a Mecorot.